Okay, so today we're going to learn about the simple past regular verbs, okay? In English, we have two kind of verbs, regular and irregular. Today we're going to learn regular verbs. Vamos a aprender los verbos regulares hoy día, ¿ok? Primero vamos a hacer una pequeña revisión. Vamos a revisar lo que aprendimos del pasado del verbo to be. Do you remember the verb to be in the past? So let's check. Verb to be in the past. We're going to check the sentences structure. What do you think is the sentence structure with the verb to be in the past? ¿Recuerdan cuál es la estructura que utilizamos para las oraciones en el pasado? ¿Qué teníamos primero? Estructuras. Primero necesitamos un... Guys. Para formar oraciones, ¿qué necesitamos? Un nombre. Ok, sujeto. Un sujeto. Subject. Luego del sujeto, subject. El verbo. Verb. Very good. The verb in the past. The verb to be in the past. And then, después del verbo, the complement. Guys, a normal sentence. Right? So we need subject, the verb to be in the past, and the complement. This is the structure for the sentences, right? For example, affirmative sentence, Lorena was in her house. Negative sentence, okay, so we use was for I, she, he, and it, remember? And then we have here, Eduardo and Lola weren't friends. Negative sentence, we need to change the verb to the past and the negative form. We use were when we are talking about you, we, and they, right? Okay, estas son las oraciones en el pasado simple. Afirmativa y negativa. Then we have the questions. ¿Recuerdan cómo formábamos las preguntas con el verbo to be en el pasado? ¿Qué va primero en la pregunta? El verbo. The verb to be in the past. After the verb, Subject. subject, and then Complement. and then the complement. Very good. So here we have an example. Was Lorena in her house? Okay. La respuesta podría ser yes, she was, or no, she wasn't. The short answer, right? Recuerden que siempre para la respuesta corta debemos responder con el verbo que tenemos adelante o con el auxiliar que tenemos adelante en la pregunta. ¿Cuál sería la segunda pregunta? ¿Cuál sería la segunda pregunta? Any ideas? ¿Cómo haríamos la segunda pregunta acá? De esta oración tenemos que hacer una pregunta. Were Eduardo and Lola? Were Eduardo and Lola? Friends. 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 Recuerden que no se pronuncia la I, sino la E solamente. Friends. Were Eduardo and Lola friends? ¿Y cuál sería la respuesta corta? The short answer. No, they weren't. No, they weren't. Or yes, they were. Very good. Okay. So this is the review of the verb to be in the past. Okay. Recuerden la estructura para oraciones y para preguntas. Espero que hayan tomado notas porque ahora vamos a ver otra estructura en el pasado y no quiero que se confunda. Por eso es que hicimos esta revisión. Okay. Let's check now the other structure. Okay. Recuerden que la estructura que vimos anteriormente es cuando tenemos un verbo to be.
Ahora vamos a ver las estructuras en el pasado simple que utilizamos para cualquier otro verbo que no sea un verbo to be. Okay? So pay attention. Here we have affirmative sentences. Okay? For affirmative sentences, I want you to look at the text. Quiero que se fijen en el texto y busquen las oraciones en pasado. Ok, busquen las oraciones en pasado. Por ejemplo, en el primer texto tenemos una oración en pasado y voy a subrayarla. Okay. Mark Zuckerberg started Facebook from his room in college. Esta es una oración en el pasado simple. Otra oración. He wanted 500 people to join. Okay, son dos oraciones afirmativas en el pasado. Quiero que presten atención y que me digan cuál es la estructura que utilizamos en estas oraciones. ¿Cuál es la estructura? Primero tenemos Subject. the subject, then subject, then the verb in the past. Verb in the past, and then Complement. the complement. Es muy parecida, si se dan cuenta, la estructura. Subject, verb, and complement. Right? Okay. Vamos a ver aquí en el cuadrito. Affirmative sentence, we need a subject. Then we need a verb in the past. And after the verb, we need the complement. Okay? Now, I want you to look for negative sentences. ¿Dónde podemos encontrar una oración negativa en este texto? What do you think? Negative sentence. Creo que en Coca-Cola. En la Coca-Cola. Okay. So, ¿cuál es la negative sentence? Which is a negative sentence here? People didn't. Very good. People didn't like the flavor. Right? Entonces tenemos, ¿cuál es la estructura? ¿Qué sería esto? Subject. Subject. Then auxiliary verb in the past, negative in the past. Then we have, ¿qué es esto? Like, Verb. the verb, the main verb. Y si se dan cuenta, el verbo está en su forma base, no está en el pasado. Okay, el verbo va en su forma base, en infinitivo. And then, complement. Very good. Entonces, esa es la estructura para las oraciones negativas. Subject. Ok. Luego tenemos el auxiliar didn't or did not. The verb that is in the present form, o sea, en infinitivo, en la forma base, no necesitamos cambiarlo al pasado. And then the complement. Ok. Esta es la estructura para oraciones negativas. And then we have the question. ¿Pueden encontrar alguna pregunta acá en el texto? ¿Dónde podrían ver la pregunta en el texto? Did you watch the video? Very good. Did you watch the video? Veamos la estructura. Primero tenemos Auxiliary verb. auxiliary verb, esta vez en la forma afirmativa. Luego, Subject. subject, very good. Then, Verb. verb, the main verb. And after that we have Complement. complement. Very good. Entonces vamos a ver la estructura de la pregunta en el pasado. Did
the subject, present, the verb in the present or in the base form, and then the complement. This is the structure of questions in the past. Okay. A veces podemos añadir una WH question word before the auxiliary verb. Okay, a veces podemos añadir una WH question word. Okay. I want you to think in a sentence, affirmative sentence, a negative sentence, and a question in the past. Okay, les voy a dar un minutito. Todos escriban una oración afirmativa en el pasado, una oración negativa en el pasado y una pregunta en el pasado. ¿Ok? Y luego vamos a leer. So, do you have your sentence in the past? Affirmative sentence? Anybody?